empezar esto. Sistema endocrino. Sistema endocrino. No olvidemos que estamos en lo que es histología. ¿No? Histología del sistema endocrino. ¿Ya? Histología del sistema endocrino. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces el sistema endocrino tenemos que conocer un poquito más del tejido endocrino. ¿De dónde deriva este tejido? ¿De qué tipo de tejido? Si recordamos los cuatro tejidos básicos: epitelio, conectivo, muscular y nervioso. ¿De cuál de ellos derivaría? Conjuntivo. ¿Recuerdan o no? Conjuntivo. Conjuntivo. Epitelial. Epitelial, ¿no? Recuerden, el epitelio, el tejido epitelial, solo para recordar, se va a dividir en los epitelios de superficie, epitelios de superficie de cavidades corporales y las glándulas, el epitelio glandular, ¿no? Y este epitelio de superficie o de cavidades, ¿no? El otro es el epitelio glandular. El epitelio glandular se va a dividir en dos: uno que es exocrino y el otro es endocrino. Entonces, a partir de ese epitelio glandular endocrino se forma el aparato o sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y de tejidos secretantes de sustancias que van a pasar directamente a la sangre, que se llaman hormonas. Entonces, la característica del aparato o del sistema endocrino es que va a producir sustancias que van directamente a la hormona, directamente a la sangre, perdón, que son hormonas. Las glándulas, por eso recordamos, son exocrinas porque tienen un conducto que hace que salga el contenido de la síntesis, se produce por un acino y se libera a través de un conducto. Eso es exocrino. Pero el endocrino no tiene ni conductos. Y los acinos están modificados. No tienen una naturaleza acinar tan característica como las glándulas exocrinas. Pero sí tienen células, tienen agrupaciones de células que también se les puede llamar así. Pero tienen diferentes morfologías. Entonces, pero no tienen conducto. Entonces, ¿qué es lo que tienen las glándulas endocrinas? Tienen mucha irrigación sanguínea. Tienen una rica irrigación de sangre, ¿no? Sanguínea. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho capilar, muchos vasos sanguíneos alrededor. Entonces, vamos por acá. Entonces, el sistema endocrino es un derivado epitelial, es un epitelio glandular, ¿no? Endocrino. Aquel epitelio glandular que no tiene ductos. Entonces, como no tiene ductos, va a liberar directamente a la sangre, por lo tanto, estos órganos o tejidos endocrinos tienen que estar muy vascularizados, ¿ya? Están ricamente vascularizados. Entonces, es una característica muy importante, la vascularización. Y producen unas sustancias que llamamos hormonas. ¿Ya? Hormonas. Entonces, esas sustancias llamadas hormonas son la síntesis de este tejido. Entonces, el tejido se va a organizar en órganos, en agrupaciones de células y en células libres. Entonces, el sistema endocrino va a estar formado en tres categorías. Puede estar formado por órganos, que son órganos endocrinos. Un segundo grupo son agrupaciones de células endocrinas. Y un tercer grupo ya no forman agrupaciones, sino que son células aisladas, endocrinas.
células endocrinas aisladas. Bien, entonces, acá ustedes ya deberían más o menos ya conocer qué órganos endocrinos tenemos. ¿Qué órganos endocrinos tenemos? A ver. Páncreas. Ya, pero el páncreas no es un órgano 100% endocrino. La pituitaria. Es un órgano mixto. ¿Ya? Ya, la glándula suprarrenal, la glándula pituitaria, ¿cómo también llamada? Hipófisis, ¿no? Hipófisis. Hipotálamo. Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, si cambiamos el orden, tenemos la glándula hipófisis o pituitaria. Luego, por detrás, tenemos a la glándula epífisis. Epífisis. Luego, vamos al cuello. Acá en el cuello tenemos dos glándulas. Tiroides. La tiroidea. La glándula tiroides, ¿y cuál es la otra? Paratiroides. Glándula tiroides, glándulas paratiroides. ¿Bien? Otra glándula, un órgano endocrino, porque estamos hablando de órgano endocrino. Es un órgano que 100% es endocrino, no páncreas, porque páncreas no es 100% endocrino. O sea, al páncreas no lo podemos llamar un órgano endocrino, porque no es un órgano endocrino. Más del 90% es exocrino. Otro órgano que sea endocrino, que su única función sería producir hormonas. ¿Cuál es? Bueno, suprarrenal. Son las glándulas suprarrenales, ¿no? Suprarrenales. Entonces ahí tenemos los órganos endocrinos. Cuando hablamos de órganos endocrinos nos estamos refiriendo a que son órganos encapsulados, independientes, individualizados, que tienen su propia arquitectura histológica, característica, y que todas sus células están encaminadas a la producción de hormonas. Ahí tenemos, yendo hacia arriba, hipófisis, que vamos a dividirla nosotros, pero vamos a después. Primero vamos a hacer un relato de los órganos. ¿Ya? Hipófisis, epífisis, tiroides, paratiroides y suprarrenales son las glándulas, los órganos endocrinos. Luego tenemos agrupaciones de células endocrinas. Cuando hablamos de agrupaciones de células endocrinas, aquí sí vamos a tener el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene unas agrupaciones de células que se llaman islotes de Langer, ¿no? Son unas agrupaciones que están distribuidas en todo el parénquima, no por atrás, están distribuidas en todo el parénquima y ahí están esas pequeñas agrupaciones. Entonces pueden haber pequeños folículos, islotes, trabéculas, pueden tener diferentes manifestaciones histológicas, pero todos son agrupaciones. Entonces, ¿dónde tenemos agrupaciones de células endocrinas? En el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano que tiene cabeza, cuerpo, cola. La mayor parte es exocrino, tiene conducto, tiene asientos y conductos, pero tiene pequeñas porciones que son endocrinas. Esas son agrupaciones. Son los islotes de Langer. ¿Qué otro órgano que también puede tener esta característica? ¿Dónde encontramos también agrupaciones de células endocrinas? Es un órgano que no tiene función endocrina, sino que dentro de sus funciones también tiene como función la formación de hormonas. El vaso, ¿qué produce el vaso? No, el timo. ¿Cuál? El timo. Timo. ¿Qué otro órgano? La semana pasada hemos hablado. ¿Qué órgano hemos visto la semana pasada? El riñón. ¿Y qué produce el riñón? ¿Los riñones qué producen? Por eso es una hormona que se encarga de estimular la formación de los glóbulos rojos. La eritropoyetina, ¿no? Entonces ahí tenemos que es ahí tenemos agrupaciones de células en un órgano que no es necesariamente endocrino. Otros órganos. ¿Qué más? Hay dos que son bien conocidos. Ovarios, testículos, ¿no? Los ovarios y testículos también. La función de los ovarios y testículos como gónadas no es producir hormonas. La función es la gametogénesis, ¿no? Producir ovocitos, producir espermatozoides, es su función, la gametogénesis. Y dentro de estos órganos existen agrupaciones de células, por eso se llaman agrupaciones, que se encargan de producir hormonas, ¿no? En los ovarios tenemos el estrógeno y la progesterona,
En los testículos tenemos la testosterona, básicamente, ¿no? Que hay una agrupación de células que se llaman células de Leydig. Entonces, digamos que son los más conocidos. Pero también podemos considerar acá, por ejemplo, a la placenta. La placenta también es un órgano que tiene naturaleza endocrina, también tiene algunas agrupaciones de células que producen hormonas. Bien, entonces si vamos escarbando, vamos a descubrir varios órganos que tienen alguna hormona que están produciendo. Pero entre los más conocidos, páncreas, riñones, ovarios, gónadas, ovarios, intestinos. La placenta, porque siempre hay que recordar que la placenta también no son los únicos, ¿eh? Estamos poniendo lo más importante. Ahora, también, acá tenemos células endocrinas, pero que están agrupadas. Pero también pueden haber células endocrinas que están sueltas, aisladas. Y esas células endocrinas sueltas, aisladas, se van a encontrar en la mucosa. En la mucosa, o sea, en un epitelio respiratorio y una mucosa digestiva. Tanto en la mucosa respiratoria como la mucosa digestiva vamos a encontrar células aisladas, es decir, el epitelio. Supongamos que este es el epitelio, hay muchas células epiteliales, y por acá aparece una célula neuroendocrina. Endocrina, ¿no? Acá hay otra. Acá hay otra. Esas azulitas son células endocrinas, que están sueltas, dispersas en la mucosa. ¿Por qué? Porque a nivel del estómago, a nivel respiratorio, etc., algunas funciones locales del estómago, intestino, etc., requieren alguna presencia hormonal. Y esa presencia hormonal la dan estas células que están acá aisladas. Estas células producen hormonas, pero que van a actuar en esta parte nada más, ¿no? En esa zona. Entonces, también tenemos células endocrinas aisladas, formando parte de la mucosa, bien sea respiratoria o bien sea digestiva. Es como la piel. ¿Qué hay en la piel? ¿Qué le da color a la piel? Los melanocitos. Los melanocitos no son células de la piel. Son otro tipo de células, pero que están ahí metidas junto con la epidermis. Supongamos que esta sea la epidermis y los melanocitos, estos son melanocitos. Entonces, hay salpicaditos en la epidermis, hay melanocitos. La función del melanocito es producir melanina, pero no son parte de la célula epitelial de la epidermis. Tienen otro origen, han llegado ahí, se han alojado y su función es producir melanina. Es algo parecido, hacemos una equivalencia con las células endocrinas que se encuentran en la mucosa respiratoria y digestiva. Entonces, cuando hablamos del sistema endocrino, entonces estamos hablando básicamente de un aparato o sistema que no está interconectado físicamente como el sistema digestivo, respiratorio, ¿no? Que tienen conductos que los unen unos a otros. Físicamente no están conectados. Están conectados por medio de vasos sanguíneos, ¿no? Están conectados por medio de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos es la forma como se comunican y en esos vasos sanguíneos va a circular las hormonas. Las hormonas son las que van a realizar las funciones que están diseñadas genéticamente. Entonces, pero para que esa hormona tenga capacidad de cumplir con su función, cuando tienen que llegar a una célula blanca, va a haber una hormona, cualquier hormona. Las hormonas pueden ser de naturaleza lipídica o también pueden ser proteínas, pueden ser aminoácidos. Entonces, cualquier tipo de hormona tiene que ir a un órgano blanco, ¿no? A un órgano blanco. Esta hormona por sí sola no puede ingresar al órgano blanco. Tiene que agenciarse de un receptor. Entonces tiene que haber un receptor acá. Entonces, recién el complejo hormona-receptor puede ingresar a la célula y luego va a ingresar al núcleo para darle órdenes a ese núcleo y haya una síntesis finalmente
de alguna sustancia para la cual la hormona está diseñada. ¿No? Ahí va a ocurrir lo que se llama la transcripción y la traducción y luego la transcripción de la información genética. Pero para que ocurra eso, tiene que haber un receptor. La hormona por sí sola no puede ingresar a la célula blanca bodiana. El receptor tampoco no puede ingresar solo. La unión de hormona-receptor es la que ingresa a la célula para que puedan luego cumplir con la función. ¿No? Tiene finalmente que ingresar al núcleo para que ese núcleo, al leer la información genética, pueda darle la orden, digamos, a los ribosomas para que sinteticen alguna sustancia, ¿no? O hagan alguna función específica. Entonces, estas hormonas van a través de la sangre, por eso que es muy vascularizado, y por medio de ellas, nuestro sistema endocrino va a trabajar. También tiene mucha relación con el sistema nervioso, el sistema endocrino. En muchos sitios es tan íntima que hablamos de un sistema neuroendocrino, ¿no? Neuroendocrino. Hay mucha relación del sistema endocrino con el sistema nervioso. ¿Qué diferencia? El sistema nervioso va, como ustedes recuerdan, las sinapsis tienen una rápida respuesta, son muy rápidos, una velocidad rápida. En cambio, las hormonas son de respuesta lenta, ¿no? Entonces uno ingresa la hormona al torrente sanguíneo, va a viajar, va a llegar a su célula blanca o órgano blanco y va a dar una respuesta, pero que va a ser lenta. Se va a desarrollar poco a poco en el tiempo. En cambio, el sistema nervioso no, es rápida la respuesta, ¿no? La sinapsis hace que haya una respuesta rápida. Eso es la diferencia del sistema endocrino. Y lo otro es que tiene que haber siempre un receptor para que se pueda activar la célula. Ahora, el sistema endocrino, además, para que funcione adecuadamente, va a haber lo que ustedes ya deben haber leído, un eje, ¿no? Un eje en el cual va a haber una glándula maestra, que es la glándula más importante, que es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula que produce muchas hormonas, se sintetizan muchas hormonas. Esta glándula hipófisis va a estimular a otros tejidos endocrinos o a otras glándulas para que funcionen adecuadamente. Entonces, y la hipófisis también está controlada por otra estructura, que es el hipotálamo. Hipotálamo. Y acá ponemos una glándula endocrina que puede ser cualquiera. Entonces va a haber, a esto que se le conoce como nombre de eje. Eje hipotálamo hipofisiario, por ejemplo, si va a actuar sobre los ovarios testículos, eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, ¿no? Eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Entonces siempre va a haber una hormona que va a estar estimulando a otra. Quien estimula la hipófisis es el hipotálamo. Y la hipófisis estimula a las glándulas que están por debajo. Entonces se llama la hipófisis como la glándula maestra, la que comanda todo. Pero asimismo, la hipófisis está siempre siendo retroalimentada por el hipotálamo. Acá, esto lo van a ver seguramente en fisiología. Acá hay un fenómeno de retroalimentación que puede ser positiva o que puede ser negativa, dependiendo si hay mucha hormona. Por ejemplo, si es con poca hormona. Por ejemplo, si una persona tiene hipotiroidismo, la glándula endocrina que es la tiroides va a secretar poca hormona tiroidea. Y esa información es captada a nivel de receptores de la sangre, ¿no? Y va a ser llevada al hipotálamo, ¿no? Los cuales van a estimular a su vez a la hipófisis para que puedan la hipófisis estimular a la glándula tiroides y puedan la glándula tiroides producir más hormona tiroidea. Eso ya lo veo más en fisiología, pero recordemos que hay este tipo de triángulo, ¿no? Este tipo de
eje, ¿no? Este tipo de eje. Eje hipotálamo hipoficiario y la glándula correspondiente. La glándula acá va a variar dependiendo de la que esté por debajo de la glándula hipófisis. Bien, entonces tenemos hipófisis. Va a estar dividida en dos tipos de glándulas, dos porciones importantes. La adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis es la parte anterior de la hipófisis y es de origen epitelial, por eso se llama adeno. Adeno es un prefijo que significa glándula y las glándulas son epiteliales. Entonces es un derivado epitelial. Y la neurohipófisis es un componente nervioso. Entonces la misma glándula, el mismo órgano, tiene dos partes, una parte epitelial y una parte nerviosa, que histológicamente se ve la diferencia. Uno ve que tiene un tallo, tiene aquí más o menos esta arquitectura de esta forma. La hipófisis anterior es esta que está por acá, la adenohipófisis, y la hipófisis posterior es la neurohipófisis, donde hay axones que vienen del hipotálamo. Los cuerpos neuronales están acá en el hipotálamo y esos axones van a bajar a través del tallo hipoficiario hacia la parte posterior, que es la neurohipófisis. Entonces tenemos adenohipófisis en la parte anterior, aquí, y la neurohipófisis en la parte posterior. Y hay un tallo hipoficiario, ¿no? Y esta hipófisis se encuentra alojada en la silla azul, en la base del cráneo. Y van a haber muchas hormonas que se producen aquí. Bueno, en la adenohipófisis son como 6, 8 hormonas, y la neurohipófisis a veces son 2. La glándula epífisis se encuentra en la línea media del cráneo, en la parte posterior, y su principal hormona, vamos a ver una vez, es la melatonina. Melatonina, que es la hormona relacionada con el sueño. La glándula tiroides, ya hemos visto antes, va a producir dos hormonas, la glándula tiroides. Las células foliculares y las células C, que antes eran llamadas parafoliculares. Entonces, las células foliculares van a producir la T3, la T4, que es la triyodtironina o tetrayodtironina, y las células C van a producir la calcitonina. La glándula paratiroides, las paratiroides, que son 4, están en relación con la glándula, con los lóbulos tiroideos, 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. De los lóbulos tiroideos, acá van a tener unas células que se llaman células principales. No son las únicas, pero estas son las células que van a producir la paratormona. ¿Ya? Paratormona. Entonces, la paratormona es la hormona de la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides. Las paratiroides. Tanto la paratormona y la calcitonina, ambas intervienen en el metabolismo del calcio. Luego tenemos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales van a ser divididas en dos. ¿Ya? Va a ser dividida en dos las glándulas suprarrenales. Una zona externa, que es la corteza suprarrenal, y una zona media, o central, que es la médula. Igual que la hipófisis. Igual que acá en la hipófisis hay dos zonas, una epitelial y una neural. A nivel de la glándula suprarrenal también son como si fueran dos glándulas en una. Tenemos la corteza, que es una glándula, es una glándula autónoma en relación a la médula. La corteza va a estar dividida en tres zonas. Una zona o una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. ¿Ya? Glomerular, fascicular y reticular. Por ejemplo,
ejemplo, la capa glomerular es la que produce la aldosterona. ¿Ya? ¿No? La aldosterona no es la única, es una de las hormonas, por ejemplo. La aldosterona es producida por la capa glomerular. La capa fascicular, acá están el cortisol, todos los derivados del corticoide, ¿no? El cortisol aquí, en la capa fascicular. Y en la capa reticular, acá vamos a encontrar glucocorticoides, vamos a encontrar los elementos previos a las hormonas sexuales masculinas, sobre todo, acá en la capa reticular. En la médula no tiene es completamente diferente a la corteza. La médula más tiene relación con el sistema nervioso. Es más, en la médula van a verse neuronas, van a haber cuerpos neuronales. La médula va a tener unas células que son las más importantes, que son las células cromafines, y van a haber cuerpos de neuronas. Cuerpos neuronales. Y aquí las células cromafines van a producir las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Las catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina, o también llamada epinefrina o norepinefrina, lo mismo. Entonces esas son las catecolaminas. Entonces, esos son los órganos principales que vamos nosotros a observar. Después vamos a profundizar un poquito más en fisiología. Acá el nivel del páncreas es lo más conocido, los islotes de Langerhans, ¿no? Acá. Tienen todas las células. Islotes de Langerhans. Los riñones, ya hemos dicho. Bueno, los islotes de Langerhans van a producir varias hormonas, ¿no? Ahí van a estar hormonas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, ¿no? La insulina, el glucagón, ¿no? La somatostatina, son producidas por los islotes de Langerhans. Los riñones ya hemos visto la hidropoietina, los ovarios, testículos también, ¿no? Los ovarios, estrógeno y progesterona, testículo, testosterona. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, estas son células aisladas que no tienen mucha producción hormonal, ¿no? Producen hormonas, sí, pero localmente, nada más tienen un efecto local. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sistema endocrino, epitelio glandular, no tiene conexión física, todo está conectado por medio de vasos, su efecto es a distancia, producen hormonas que pueden ser aminoácidos, que pueden ser lípidos. La acción de las hormonas es lenta, no es una acción rápida. Los únicos que tienen acción rápida son las catecolaminas. Las catecolaminas sí tienen acción rápida, porque las catecolaminas pueden producir una descarga de catecolaminas pueden producir palpitaciones, pueden producir que la persona se ponga rojo, colorado, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que el corazón lata más rápido, es una descarga de adrenalina, ¿no? Se activan los músculos, late el corazón más rápido, se pone rojo, chaposo. Entonces, eso sí puede hacer pueden producir, es la única que puede dar una respuesta rápida. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha relación con el sistema nervioso, ¿no? Es más, tienen el cuerpo neuronal. Otra cosa, que todas estas hormonas, estas glándulas, están relacionadas con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Sistema nervioso autónomo, o sea, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Recordar que hay órganos que son 100% endocrinos, que hay órganos que son mixtos, que tienen diferentes funciones, y una de ellas es la función endocrina, porque tienen glándulas, porque tienen agrupaciones de células, ¿no? Tienen agrupaciones de células endocrinas. Y recordar que hay células aisladas en la mucosa respiratoria y digestiva. Enfermedades de esto hay muchas, ¿no? Enfermedades de esto hay muchas. Enfermedades de la hipófisis, de la epífisis, la tiroides, ¿no? Hay enfermedades funcionales donde hay una disminución de la función o hay una hiperfunción. Hay inflamaciones.
Ahora, ¿cuál de las glándulas es la que más enferma? ¿Cuál de estas glándulas piensan ustedes que es la que más enferma? Hipófisis, epífisis, tiroides, pantiroides o suprarrenal. Tiroides. La tiroides, ¿no? La glándula tiroides es la más sensible, es la que está más expuesta también. Es la más sensible, es la más expuesta. El resto de glándulas está un poquito más ahí. Entonces, ¿y quiénes se enferman más de la glándula tiroides? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Ah? Mujeres. Entonces, las enfermedades hormonales, la glándula más afectada siempre es la glándula tiroides y más frecuentemente son las mujeres. Ya sea por problemas funcionales como un bocio o ya sea por problemas autoinmunes, ¿no? Ya sabemos lo que es autoinmune, ¿no? Cuando nuestro sistema inmunológico nos ataca, es autoinmune. Hay enfermedades autoinmunes que atacan a las glándulas, por ejemplo la glándula tiroides, que se llama tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es una enfermedad donde los anticuerpos se fijan en la glándula tiroides y eso atrae linfocitos y los linfocitos destruyen la glándula tiroides. Se llama tiroiditis de Hashimoto. Y también hay neoplasia. ¿De cuál de todos estos órganos la neoplasia es más frecuente? Es la tiroides, ¿no? El cáncer de tiroides es el más frecuente de todos. Pueden haber también el resto, pero es menos, mucho menos frecuente. Pueden haber adenomas paratiroideos, pueden haber adenomas hipofisiarios, pueden haber adenomas suprarrenales, pero cuando hablamos de unas neoplasias más diversas, la tiroides. La tiroides tiene hiperplasias, tiene adenomas y tiene carcinomas, o sea, cáncer, neoplasias malignas. Siempre es la más frecuente y no olviden que es más frecuente en mujeres. Ahora, ¿puede haber una neoplasia endocrina en el estómago? ¿Qué dicen? ¿Puede haber o no? ¿Puede haber una neoplasia endocrina en el estómago? ¿O en el pulmón? Sí puede haber. ¿Por qué? Porque en el pulmón y en el tubo digestivo hay células endocrinas dispersas ahí en la mucosa. Entonces, como tenemos células dispersas endocrinas en la mucosa respiratoria o la mucosa digestiva, sí pueden haber neoplasias malignas. O sea, cáncer endocrino en el pulmón, sí hay. Y no es raro, sí hay. Cáncer, neoplasia maligna en el sistema digestivo, también hay y tampoco es raro. Siempre hay. Entonces, lo más frecuente son del epitelio, pero también hay del endocrino, ¿no? Hay neoplasias que nosotros le llamamos neoplasias neuroendocrinas, porque tienen mucha relación con el sistema nervioso, o también se le llama carcinoide. O si no, también son neoplasias que tienen la capacidad de producir hormonas. Entonces, cuando una neoplasia uno la estudia y descubre que está produciendo hormonas, automáticamente se convierte en una neoplasia endocrina. Porque las neoplasias normalmente no producen hormonas. Pero si uno detecta que está produciendo hormonas, entonces ya el diagnóstico cambia. Es una neoplasia endocrina y son de mal pronóstico. Las neoplasias endocrinas tienen mal pronóstico. No son frecuentes, pero cuando aparecen, tienen mal pronóstico. Bien, entonces ese es más o menos un panorama de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver. Acá vemos un proceso parece tumoral, se le puede llamar, sí, porque tumor es diferente de cáncer. Tumor es un término macro, general. Cualquier deformidad es un tumor. ¿Ya? Es un tumor, pero no es cáncer. Ellos se conocen como, es cuando se estudia, es un bocio, ¿no? Que es por la deficiencia de calcio, de yodo, de la dieta. Acá es otra alteración, tampoco es cáncer, es una hiperplasia de la glándula tiroidea que hace que se produzca mayor cantidad de hormonas. Y como hay mucha hormona, hay un hipertiroidismo. Esta es la fase de una persona hipertiroidea. Una persona hipertiroidea tiene así los ojos saltones, ¿no? Aspecto batasiano, los ojos saltones, es una persona muy activa, no tiene sueño, delgadas, ¿no? Entonces eso, ¿y por qué se produce ese hipertiroidismo? Porque acá hay demasiadas células
hormonas, ¿no? Demasiado folículo. Es una hiperplasia, no llega a ser neoplasia. Entonces, este es el caso de la primera señora, la que está acá. Se ve una zona muy grande tumoral, pero a la hora que el momento lo ve, es una neoplasia, es benigno, es fisiológico, es un bócido. Estos son los folículos tiroideos grandes nada más. Y acá abajo tenemos en la otra señora, la hipertiroidea que está acá. Aquí se ve la glándula crecida, pero tampoco no hay neoplasia. Solamente es una proliferación de mayor cantidad de células. Como hay mayor cantidad de células, hay mayor cantidad de hormonas. La glándula tiroides no se biopsia con corte. La glándula tiroides se biopsia con punción. ¿Ya? Entonces no se hace corte nunca con una glándula tiroides. A la glándula tiroides se le punza con una aguja y eso se llama biopsia por aspiración con aguja fina, PAF. Entonces se punza el nódulo que uno se ha detectado, lo ha palpado o lo ha hecho con ecografía, se ha detectado con ecografía, se punza y luego se colorea y se examina y se ve al microscopio de esta forma. Y con eso se hace el diagnóstico si es benigno o maligno. En la glándula tiroides no se hace corte, no se biopsia por escisión, o sea, por un pedacito de tiroides no se saca nunca. Solamente se punza. ¿Bien? Entonces, el sistema endocrino contribuye a la homeostasis, coordina actividades metabólicas en todo el tejido del cuerpo, tiene un efecto lento y difuso a través de hormonas, interactúa con el sistema nervioso y está constituida por, lo que hemos dicho ya, glándulas que no tienen conductos, racimos distintos de células dentro de ciertos órganos del cuerpo, por ejemplo el páncreas, los islotes Langerhans, o células endocrinas aisladas en el recubrimiento epitelial, en la mucosa digestiva y respiratoria. ¿Qué otra característica? Son muy vascularizadas. Glándulas, entonces tenemos acá la epífisis opineal, la hipófisis opituitaria, tiroides, paratiroides y suprarrenal. Estas son las glándulas. Acá podemos verlas también. Hay algunos órganos que tienen naturaleza hormonal, por supuesto. Riñones, el mismo hígado. El mismo hígado también tiene producción de algunas hormonas, ¿no? Pero para fines prácticos nos quedamos con páncreas, los islotes de Langerhans en el páncreas y las gónadas, ¿no? Las gónadas, tanto ovarios como testículos, que también tienen función hormonal importante, ¿no? Son las más importantes porque son muy relevantes para la vida. Las hormonas pueden ser proteicos, o sea, que son hidrosolubles, ¿no? Por ejemplo, la insulina, la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos, puede ser derivados de aminoácidos que también son hidrosolubles, como la tiroxina, la adrenalina, o puede ser derivado de las grasas, ¿no? Estiroides y ácidos grasos. Estos son liposolubles, como cuáles, como la progesterona, estradiol, testosterona. Y como decíamos hace un rato, tiene que haber un receptor para que pueda interactuar y para que se pueda unir y producir la función. Ni la hormona ni el receptor solos pueden iniciar la respuesta en el célula blanca. Tienen que ser juntos. Y como hemos dicho, hay una comunicación a distancia. No tienen una continuidad orgánica, no hay conductos entre ellos, solamente vasos sanguíneos. Entonces ahí, a través de los vasos sanguíneos van los mensajeros químicos que son las hormonas. La secreción puede ser autocrina, paracrina, endocrina o sináptica. Nosotros en el sistema endocrino básicamente vamos a ver endocrina, ¿no? ¿Tiene algo visto? Este también lo hemos visto, ¿no? Las endocrinas pueden estar formando un órgano, pueden estar formando parte de otro órgano en forma de pequeños acúmulos de células, o pueden estar aisladas en la vía respiratoria o digestiva. Bien. Entonces la glándula hipófisis pituitaria es muy pequeñita, es 12 por 10 por 9, pero milímetros, ¿ya? Milímetros, no es centímetros, son milímetros. Es una glándula que produce muchas hormonas, como se sabe. Esta se encuentra en la base del cerebro, alojada en la fenacía turca, ¿no? Tiene un tallo y la
hipófisis tiene una irrigación muy importante. Ya tiene un sistema de que porta, que va a transportar la sangre, como se ahorita. No, porque el hipófisis. Regresamos acá. Ah, no porta. Porta hepático, porta. Miren la irrigación que tiene la sangre, la que tiene la hipófisis. Arteria carótida interna de la rama va a dar acá un plexo a nivel del tallo hipoficiario. Y aquí tenemos arterias hipoficiales inferiores y arterias de la cápsula que también van a dar acá otros plexos vasculares. Entonces es muy importante la irrigación en la arteria, en la hipófisis. Hay una enfermedad que se da, que la van a ver cuando lleven ginecología, que se da en la mujer, en la gestante, cuando la mujer está en trabajo de parto y cuando puja muy intensamente, puede originar que haya vasoespasmo en esta zona. Los pujos, las contracciones uterinas y el dolor pueden originar que haya vasoespasmo. Y cuando hay vasoespasmo, hay vasoconstricción, se cierra los vasos que irrigan a la hipófisis. ¿Y qué pasa si se cierran? Deja de llegar sangre y isquemia con su compañero, ¿no? Y eso hace que el tejido se necrose, se muera. ¿Y qué pasa si se necrosa? Ya no produce hormonas. Entonces es una enfermedad que se da después del parto generalmente, ¿no? Entonces las mujeres ya no pueden producir muchas hormonas, porque vamos a ver ahorita que la glándula de hipófisis produce varias hormonas. Entonces eso es parte de un síndrome que se llama el síndrome de Sjögren. Entonces el síndrome de Sjögren es la ausencia de producción de hormonas de una mujer que ha estado posparto, ¿no? Y la causa es esa, ¿no? La obstrucción del flujo sanguíneo, muchas veces por vasoespasmo. Por eso es importante recordar esta vascularización que hay. Bien, aquí tenemos la división de la glándula hipófisis, una parte anterior que es la adenohipófisis, una parte posterior que es la neurohipófisis. Pueden ver que la neurohipófisis está en contacto con el hipotálamo a través del tallo hipoficiario. Y acá ustedes ven los núcleos de las neuronas. Acá hay digamos que hay una mixtura y hay una sección. Acá vamos a ver neuronas que producen hormonas, ¿no? Las neuronas normalmente no producen hormonas, producen sustancias que son neurotransmisores. Pero a nivel de la hipófisis, en la neurohipófisis, van a ver axones. ¿Y los axones dónde vienen? Del hipotálamo. ¿Y qué hay en el hipotálamo? Cuerpos neuronales que producen hormonas. Entonces, esas hormonas que produce la neurohipófisis, acá atrás, son dos nomás, como ustedes pueden ver aquí. La hormona antidiurética, que va a estimular al riñón para la absorción de agua, es decir, evita que la orina produzca mucho volumen. A nivel de los túbulos conectores, hace que haya mayor reabsorción de agua, evita la diuresis, ¿no? Hormona antidiurética. ¿Quién la produce? La neurohipófisis. ¿Y cuál es la otra hormona que se produce a nivel de la neurohipófisis? Aquí está, la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Afecta a dos órganos, al útero y a la glándula mamaria. La oxitocina lo que va a hacer es producir contracción. Contracción en el útero para el trabajo de parto, ¿no? Contracciones uterinas. Contracción para el alumbramiento. Cuando salga la placenta se llama alumbramiento, ¿no? Entonces, después del alumbramiento, se sigue contrayendo el útero para que no haya sangrado y el útero regrese a su estado original, ¿no? Porque el útero aumenta el tamaño en el embarazo y ese útero tiene que ir reduciéndose. Eso hace la oxitocina. ¿Quién produce la oxitocina? La neurohipófisis. ¿Cuál es la otra función de la oxitocina? Como es ahí, contracción mioepitelial. ¿Qué significa eso? Que a nivel de la mama se produce la leche materna. Pero la leche materna necesita un pequeño impulso para que salga. Entonces lo que hace la oxitocina es contraer a las células mioepiteliales que rodean a los acinos. Si ustedes se acuerdan, los acinos mamarios o los acinos, como así más o menos, y alrededor hay unas células que se llaman células mioepiteliales.
Entonces estas células mioepiteliales se contraen por medio de la oxitocina, ¿no? Estamos hablando de oxitocina. Oxitocina. Entonces la oxitocina hace que se contraigan estas células que están acá. Al contraerse, empujan al acino para que el acino expulse la leche. No para que sintetice leche, no para que la expulse. ¿Ya? Eso es lo que hace la oxitocina a nivel de la glándula mamaria. Bien, esas son las dos hormonas que producen la neurohipófisis. Y adelante en la adenohipófisis vamos a ver varias hormonas. Va a haber la ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica que va a estimular a la corteza suprarrenal. Tenemos la TSH, que es la hormona que va a estimular a la tiroides. La FSH, que va a estimular los folículos. La LH, hormona luteinizante. Estas afectan tanto a los testículos como a los ovarios, que ustedes pueden ver acá. Otra hormona, la prolactina. La prolactina lo que va a hacer es hacer que la glándula mamaria sintetice leche. ¿Ya? No confundir con el efecto de la oxitocina. La oxitocina contrae para que salga la leche, pero quien hace que la glándula mamaria produzca leche es la prolactina. La prolactina se produce a nivel de la adenohipófisis. Otra hormona es la hormona del crecimiento. ¿No? La hormona del crecimiento va a actuar sobre todo a nivel de músculos, a nivel de los huesos, a nivel de tejido adiposo. Y acá pueden ver ustedes dos células. A nivel de la neurohipófisis, habíamos dicho que había cuerpos neuronales. Bueno, hay axones, ¿no? Porque los cuerpos neuronales están en el hipotálamo. Hay axones en la neurohipófisis. Mientras que en la adenohipófisis hay tres tipos de células. ¿Ya? La adenohipófisis tiene tres células que se van a ver con HE. Con hematoxilina y eosina. En la adenohipófisis vamos a ver adenohipófisis. Vamos a ver tres células. Las células acidófilas, las células basófilas y las células cromófogas. Las acidófilas son de un color eosinófilo. O sea, son de un color rosadito. La basófila, como su nombre lo dice, son de un color más azulado, ¿no? Más moradito. Y las cromófogas no tienen color. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el color? En el citoplasma. O sea, su citoplasma es eosinófilo, su citoplasma es basófilo y acá el citoplasma es transparente. Y ahí ustedes ven ahí dos células, ¿no? Ven ustedes dos células. La cromófoga no está porque la cromófoga no produce hormonas. Entonces, las hormonas son producidas por la basófila y la acidófila. La basófila va produciendo esas hormonas que están viendo ahí: ACTH, TSH, FSH, LH. Y la acidófila, la prolactina y la hormona de crecimiento. La cromófoba no produce hormonas. Entonces, con HE vemos estas tres células. ¿Ya? Nuevamente aquí, la relación que tiene la glándula hipófisis, una hipófisis anterior, una hipófisis posterior, que se comunica con el tallo y a través del tallo con el hipotálamo. La hipófisis como está alojada dentro de la silla turca, que es parte del esfenoides. La hipófisis ya dijimos que está ricamente vascularizada, pero además miren cómo está protegida por la dura madre. La dura madre, las meninges, protegen a la glándula hipófisis. ¿Están viendo? Ahora, dentro de la hipófisis hay una zona intermedia entre la hipófisis anterior y posterior, entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Hay una zona que se llama pars intermedia, ¿no? La pars intermedia es un rezago embrionario que queda ahí, donde vamos a encontrar tejido fibroconectivo, pero sobre todo quistes, pequeños quistes, ¿ya? Quistes de Rathke, ¿no? Se llaman quistes de Rathke. Van a ver una zona donde va a haber muchos quistes,
llaman quiste de Rathke. Eso se llama parte intermedia, es la separación que hay entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. ¿Vamos? Este lo vimos. Acá está los quistes de Rathke, que son, como decía, un rezago de lo que viene a ser la bolsa de Rathke, que es donde deriva la hipófisis finalmente, ¿no? Embriológicamente. Ahora, habíamos dicho que con HE se podían reconocer 3 tipos de células, pero en realidad, 1, 2, 3, hay hasta 4 tipos de células, dependiendo de la hormona que se produzca, pero esas células no las podemos identificar como hematopoietina de eosina. Para poder identificarlas hay que hacerle inmunistoquímica. No se detectan con HE, sino con inmunistoquímica. Con inmunistoquímica vamos a encontrar células somatotropas, lactotropas, corticotropas y gonadotropas. La somatotropa produce la hormona de crecimiento, la lactotropa la prolactina, la corticotropa la ACTH, y la gonadotropa la gonadotrofina, la folículo estimulante, etc., ¿no? La FSH y NH. Entonces, de lo que acá habíamos visto, que realmente hay 2 células con HE, y sus hormonas que están produciendo cada una de ellas, si uno le hace la inmunistoquímica, va a detectar que hay más células y que cada célula produce en forma específica su hormona. Pero eso es con inmunistoquímica. Con HE es imposible reconocerlo. Todo esto es con inmunistoquímica. Son algo así como esto, se ve las inmunistoquímicas. Las somatotropas tengo que tener un anticuerpo contra esa sustancia y va a pintar. La gonadotropa lo mismo, ¿no? Todo esto es inmunistoquímica. Bien. Entonces, por atención hemos dicho acidófila, basófila y cromófila, ¿no? Bien, acá tenemos esa característica. Acá no está muy bien la coloración, pero se ven rosadas en las que son acidófilas. Las basófilas son un poquito más moraditas. Y las cromófilas son las que son transparentes, las que no tienen coloración. La neurohipófisis, en la parte posterior, vamos a encontrar axones. Y como los axones no están solos, tiene que haber un soporte, algo así como astrocitos. Los astrocitos que van a las que se encargan de soportar a los axones en la neurohipófisis se les llama pituicitos, estos que están acá. Entonces ustedes van a ver en la neurohipófisis axones y van a ver unos núcleos que corresponden a los pituicitos. ¿Qué son los pituicitos? Son células de sostén. Son el equivalente a astrocitos, pero en la hipófisis. Se les llama pituicitos. Cuando hay una neoplasia benigna, que es un adenoma, va a haber proliferación de alguna de estas células, ¿no? Hay mayor aumento en este caso, por ejemplo, hay mayor proliferación de células acidófilas, que tienen lo que se llama acidófila o eosinófila. Entonces, él se llama adenoma. Dentro de la neoplasia de la tiroides, lo más frecuente es un adenoma hipofisiario. No es algo rutinario, un adenoma hipofisiario lo vemos una vez al año, 2 veces al año, no es frecuente, ¿no? Pero dentro de la tiroides lo más frecuente es ver adenomas hipofisiarios, que es la proliferación de alguna de estas células. El hipotálamo, ya más o menos se hemos mencionado, que se encuentran relacionadas con la hipófisis a través del tallo hipofisiario. Hay cuerpos neuronales que se relacionan a través de axones que van a través del tallo hipofisiario. Bien, luego hemos también hablado de la glándula pineal. La pineal o epífisis, situada inmediatamente por debajo del extremo posterior del cuerpo calloso del cerebro. Está cubierta por la lectomeninges, constituida por lobulillos y células especializadas que contienen nervios no mineralizados y vasos sanguíneos, produce la melatonina. Esta glándula pineal, conforme pasan los años, va evolucionando, ¿no? Es muy activa durante la niñez, pero en la adultez suele estar calcificada. La glándula pineal suele estar calcificada en la adultez, ¿no? Uno toma unos rayos X del cráneo y va a haber un puntito.
Ese puntito calcificado que nos sirve de referencia a la línea media es la glándula pineal de un adulto, ¿no? Nunca te vamos. Acá está la ubicación de la glándula pineal, en la parte posterior del cuerpo calloso. ¿De cómo está en la parte anterior? Inferior. Te veo estresado. Y los pinealocitos son sus células importantes acá, ¿no? Son las que producen la melatonina, los pinealocitos. También dicen las gliales, que son las que se encargan de sostener la estructura. Con esa coloración que se llama reticulina, lo que se hace es ver cómo está organizado formando lóbulos, o lobulillos, ¿no? Este es el estroma, la reticulina, y acá están los lobulillos. Esa es la arquitectura normal. La tiroides se desarrolla a partir del condúctilo gloso. Bueno, tiene dos lóbulos laterales, derecho e izquierdo, tiene un istmo, inclusive sí puede tener un istmo piramidal, ¿no? Un lóbulo piramidal a veces, ¿no? Los acinos de la glándula tiroides se llaman folículos tiroideos. Vamos por acá. Este hemos visto cuando hemos observado el epitelio. Este es un acino de la glándula llamado folículo tiroideo. Está formado por células foliculares, que es un epitelio cúbico simple, y en el centro está el coloide, un material rosado que se llama material coloide. Ahora, ¿qué es el coloide? El coloide representa la tiroglobulina. La tiroglobulina es un estadio intermedio antes de formarse la hormona tiroidea. Entonces, lo que hace nuestra glándula tiroides es acumular tiroglobulina en cada folículo. Y cuando se une al yodo, bueno, para que se une al yodo, esta tiroglobulina tiene que ingresar a la célula folicular, y cuando se une al yodo, se forma la hormona tiroidea, que era T3 o T4. Y en ese momento pasa a la sangre, ¿no? Mientras tanto, la materia prima, que es la tiroglobulina, está aquí acumulada dentro del folículo. ¿Ya? Entonces, pero histológicamente no le llamamos tiroglobulina, histológicamente le llamamos coloide, material coloide. Entonces, la unidad funcional básica de una tiroides es el folículo tiroideo. El folículo tiroideo está formado por células foliculares, que son las que producen la hormona, y el material coloide, que es el que se encuentra la tiroglobulina. La otra hormona que se produce en la glándula tiroides es la calcitonina. ¿Quién lo produce? Las células C, antes llamadas parafoliculares, ¿no? Producen, esta calcitonina lo que hace es inhibir la absorción de calcio por los osteoclastos en el hueso. Y es antagónica a la paratormona. O sea, la calcitonina con la paratormona son dos hormonas que realizan funciones opuestas. La paratormona estimula para que salga calcio hacia la sangre. ¿Y de dónde sale el calcio? Del hueso, porque el hueso es el principal reserva de calcio en nuestro cuerpo. Pero cuando nuestro cuerpo tiene suficiente calcio, entonces ¿quién se encarga de controlar que el calcio no salga de la sangre? La calcitonina. ¿Quién produce la calcitonina? La célula C. ¿Dónde se encuentra la célula C? En la tiroides. Entonces, calcitonina, paratormona. Calcitonina inhibe y la paratormona estimula. ¿Qué? El calcio. Que salga calcio, que entre o salga calcio. ¿Y quién se encarga de eso finalmente? El osteoclasto. El osteoclasto es un macrófago especializado que va a destruir la matriz ósea, y al destruir la matriz ósea libera calcio. ¿No? Eso lo estimula aquí en la paratormona que se produce en las glándulas paratiroides. Pero si hay suficiente cantidad de calcio, la calcitonina se encarga de que estos osteoclastos no estén activos y no liberen calcio porque no es necesario para nuestro cuerpo en ese momento. Eso no era de... ¿Cómo se llama? Podemos diferenciar las poliinmunistoquímicas. Es bien difícil poder, con la relación de HE, observar las células C. Vamos a observar, sí, fácilmente esto, las células foliculares. Pero las células C, que son
parafoliculares no se ven normalmente más que con inmunohistoquímica, como en este caso. Aquí ven ustedes los folículos tiroideos y por fuera del folículo están estas células que han marcado que son las células C. Estas son las células C, que producen la calcitonina. La glándula paratiroide ya más o menos hemos comentado que produce la pavacromona que termina en la homeostasis del calcio. Esa es opuesta a la calcitonina. Son 4, 2 en los lóbulos, en la parte superior de los lóbulos, tanto derecho e izquierdo, 2 en la parte inferior de los lóbulos tiroideos, derecho e izquierdo. Son bien pequeñitas, 5 milímetros por 3, ¿no? Bien pequeñitas son las glándulas suprarrenales, las glándulas paratiroides. Tiene adipocitos, tiene células principales, ¿no? ¿Quién se encarga de producir la hormona paratiroidea, que es la paratormona? Son las células principales que están acá. Estas redonditas que ustedes ven aquí son las células principales. Las células endocrinas se caracterizan porque tienen una característica que son bien redonditas. Son parecidas a las células epiteliales, pero más chiquititas. Y son redonditas y homogéneas. Esa es la característica de las células endocrinas. Las células oxifínicas también encontramos dentro de la glándula paratiroide, ¿no? Pero las que producen hormonas son las células principales. Las glándulas suprarrenales se encuentran encima de los riñones, combinan dos sistemas neuroendocrinos en uno solo. La corteza sintetiza y secreta hormonas esteroides a partir del colesterol. La médula, componente neuroendocrino, sintetiza y secreta aminas vasoactivas como la adrenalina y la noradrenalina, que ya hemos comentado. La corteza tiene 3 capas: glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, por ejemplo, produce la aldosterona, que es un mineral no corticoide. La fascicular, por ejemplo, produce los glucocorticoides como el cortisol. La célula reticular produce esteroides androgénicos y glucocorticoides, ¿no? La reticular, la capa interna. Entonces, este es un corte de corteza suprarrenal. Acá tenemos a la cápsula, zona glomerular, porque histológicamente parece que fueran glomérulos. La zona fascicular es la capa más ancha de la glándula suprarrenal, es la capa intermedia, la fascicular. Y la reticular es la parte más profunda. Las dos primeras capas, glomerular y fascicular, se van a ver de un tono claro. ¿Por qué se veían claras? Aquí me dicen. Las células se ven claras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce? Cuando yo veo una célula clara o transparente, ¿qué sospecho? Grasa, acuérdense de la mielina. Cuando yo encuentro una célula clara, significa que haya habido grasa, y la grasa en el procesamiento se elimina. Entonces va a ver, cuando se va la grasa, me queda un espacio, y ese espacio no se colorea. Por eso que las células que tienen grasa se van a ver medias transparentes. Entonces, si yo veo células transparentes, ahí significa que hay grasa. Y si yo veo una glándula suprarrenal macroscópicamente, voy a ver que tiene al corte, que es amarilla, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez una glándula suprarrenal, no? Sí. Una glándula suprarrenal. Nervios auriculares. Imágenes. Parauriculares. Vamos a poner. No recuerdo. Acá, por ejemplo. Es amarilla. Tiene una cápsula y es amarilla. La corteza, ¿no? Entonces, todo lo que. Acá es un gráfico, ¿no? Pero acá mejor, ¿ves? Aquí igual. ¿Ven? Amarilla. Entonces, macroscópicamente es amarilla. Y cuando uno lo ve al microscopio, se va a ver transparente. Entonces, esa es la corteza. Capa glomerular, fascicular y reticular. La médula está al centro, procede de la cresta neural, ¿no? Y por eso que va a tener neuronas, ¿no? Producen las catecolaminas, como les decía, tienen mucha relación con el sistema simpático y parasimpático, y por eso que dentro de la estructura de la glándula de la corteza suprarrenal van a haber cuerpos neuronales.
Y van a ver acá las células catecolaminas que son producidas por las células cromafines. ¿Ya? Las cromafines. Como toda glándula endocrina tiene que tener una rica irrigación. ¿No? Acá se ve bien la irrigación que tiene, el vaso que está por encima de la cápsula y cómo se ramifica y da muchas ramas. Bien, ahora ya terminamos con las glándulas que son endocrinas, vamos a pasar a tejido endocrino formando parte de otros órganos, o sea, agrupaciones de células endocrinas. Las agrupaciones de células endocrinas vamos a ver en el páncreas endocrino, ¿no? En forma de islotes, se llama islote de Langerhans. ¿Ya? Son nidos o agrupaciones de células distintas a las de los islotes. Los islotes de Langerhans son agrupaciones de células redondas, de células rodeadas por el componente exocrino. Más numerosas en la cola. Pero acá tenemos estas que están eosinófilas, son las células exocrinas. Y esta que está acá en un redondito con una bien circular, bien delimitado, son las células endocrinas. Es un islote de Langerhans. Cuando uno observa la célula endocrina, va a ver células bien redonditas, con nucleolo granular. Ahí están ustedes la... Ahora, yo puedo diferenciar una célula de otra, no se puede. Acá, la glándula suprarrenal, o sea, el islote de Langerhans, acá hay hasta 5 células diferentes, que pueden 5 diferentes células, diferentes sustancias. Las más conocidas son el glucagón y la insulina. Las células alfa, las células beta, delta, teta. Entonces, esas células no las podría diferenciar con HE como están acá. Para diferenciarlas tendría que hacerle coloraciones de inmunistoquímica. Entonces van a ver aquí, dentro de la islote de Langerhans, las células que secretan insulina, el 70% son células beta. ¿Qué producen las células beta? Insulina. Las células alfa es el 20% que secretan el glucagón. Ambas participan en el metabolismo de la glucosa. Pero como pueden ver, lo que más abunda son las células beta que producen insulina. Luego tenemos la somatostatina, que son las células delta, 5 o 10%. Las que secretan el polipéptido pancreático, o las células PP, 1 o 2%. Secretan el péptido intestinal vasoactivo y secreción mixta. Entonces, pero las más frecuentes son estas tres primeras, ¿no? Y las más importantes de repente son estas dos, la alfa y la beta. Ahora, yo puedo saber por HE cuáles no se pueden. Hay que hacer inmunistoquímica. ¿Cuáles son las células más abundantes del islote de Langerhans? Acá están. Las células beta, que producen insulina. Y por eso que también cuando vamos acá le han hecho inmunistoquímica. ¿Cuál pintó mayor porcentaje? Esta de acá. Entonces, esta es una coloración que pinta células beta. ¿Y cómo las descubre? Porque estas células en su citoplasma tienen insulina. Entonces, por eso que usted ve que esta de acá es una coloración que detecta insulina. ¿Y dónde está la insulina? En el citoplasma de esta célula. Por otro lado, acá vemos unas células que están siendo detectadas porque tienen glucagón. Entonces, aquellas que han pintado de color marrón tienen glucagón. Son de menor cantidad, como pueden ver, ¿no? Y aquí se demuestra lo que hemos dicho acá: 70% de beta, 20% de glucagón. La inervación, la vascularización es muy importante. Sistema de las guandas las vamos a dejar para la próxima semana porque aparte de reproducción masculino y femenino vamos a hablar de ellas. El sistema neuroendocrino difuso corresponde a esas células aisladas que se encuentran en la mucosa respiratoria, mucosa digestiva, y forman parte de lo que se conoce como sistema PUT, ¿no? Entonces tenemos células endocrinas asociadas al tracto digestivo, células endocrinas asociadas al tracto respiratorio. Se encuentran junto con el epitelio superficial, ahí se encuentran. Son células pequeñas, de núcleo redondo, esférico y citoplasma de visión clara. Muchas no están en contacto con la linfa, ¿no? Entonces están diseminadas por toda la mucosa estas células neuroendocrinas o endocrinas. Bien, hasta ahí terminamos, pero también hay unas estructuras que también tienen características neuroendocrinas, los paraganglios.
paraganglios son glándulas neuroendocrinas especializadas asociadas al sistema nervioso autónomo. Células prominentes con vesículas neurosecretoras, contienen hormonas peptídicas o hormonas activas. No tienen función conocida, pero actúan como quimioreceptores. Por ejemplo, el cuerpo carotídeo, el cuerpo aórtico. Y de esta forma por células principales, ¿no? Estas células principales son las células neuroendocrinas. Y están inervadas por el sistema nervioso autónomo. Entonces son los paraganglios, ¿no? Como los cuerpos carotídeos, cuerpos aórticos. ¿Sí? Acá tenemos un efecto, por ejemplo, muy frecuente que vemos cuando se abusa de los hormonas, que puede ser reversible, ¿no? El síndrome de Cushing. El Cushing puede ser fisiológico, porque a veces tienen el Cushing es patológico, pero puede ser producido por una neoplasia, algo que haya propio de la persona, o puede ser iatrogénico, cuando una persona ingiere demasiado corticoides, ¿no? por su tratamiento. Hay personas que por tener una enfermedad autoinmune le tienen que dar mucho corticoide por tiempo prolongado. Entonces eso hace de que vaya cambiando su fisionomía. Y se ensanchan, se ponen gorditas, se hinchan, hay edema en todo el cuerpo, la facie se pone redonda o apagada, le llaman facies en luna llena, y le sale una joroba o giro. Eso es por exceso de corticoides, se llama síndrome de Cushing. Como le digo, puede ser producido por nuestro cuerpo, así lo produce porque ya es una hormona, una endoma que está produciendo demasiados corticoides, o puede ser que es lo más frecuente, cuando usted rote por servicio de reumatología, ahí van a ver estos pacientes. Va a haber un montón de gente que tiene la carita redonda, ¿no? Casi fácil de una llena, fácil abotagada, gorditos, rellenitos, y si se fijan bien, van a tener una jorobita. Y casi siempre son mujeres, ¿no? 99.9. Entonces, el Cushing es por el exceso, pero a veces se necesita, ¿no? No es que uno quiera que tenga Cushing la persona, sino que si no le sigue dando el corticoide, su enfermedad autoinmune la va a matar. Entonces tiene que darle por tiempos prolongados el corticoide, y luego poco a poco se lo va retirando. También el corticoide no se retira bruscamente, se va retirando lentamente para que no haya una reacción, un efecto de rebote. Entonces se le va quitando poco a poco. Entonces es un efecto del tratamiento, digamos que es un efecto secundario del tratamiento, ¿no? Se llama, en farmacología llevan ustedes, en farmacología van a ver efectos iatrogénicos, ¿no? Es algo que uno espera, producto del tratamiento. Bien, entonces hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Sistema endocrino?